buenos días a todos. Este es el día que hizo el Señor para nosotros y estaremos siempre gozosos, siempre disfrutando de la bondad del Señor cada día de nuestras vidas. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y ciertamente dice las Escrituras que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿Y saben qué? Lo mejor de todo, que esa bondad, ese bien de Dios nos ha alcanzado en Cristo Jesús. Poderoso, poderoso. Así que damos gracias al Señor por cada uno de sus vidas y todo lo que Dios está haciendo en ustedes, con ustedes y por ustedes también, ¿sí? Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, es el mismo, Él no ha cambiado y sus planes tampoco van a cambiar porque Él sigue siendo el mismo y sus planes los tiene desde antes de la fundación del mundo para usted, para mí, para la humanidad y Él no va a cambiar sus planes son siempre buenos y perfectos, llenos de esa gracia maravillosa. Así que damos gracias al Señor porque Él sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Y eso es lo que nos sostiene y nos ayuda, nuestra confianza puesta en Él. Así que damos la bienvenida a todos, desde lo más alto, de más norte de América, ¿sí? Hasta pasando por Centroamérica, ya al sur también. Sean todos ustedes bienvenidos a este tiempo de reunión, de amistad, ¿sí? De ese compañerismo que siempre necesitamos, todos, ¿sí? Él nos hizo para que fuésemos su cuerpo, ¿sí? Unidos, conectados todos, bendiciéndonos y ayudándonos mutuamente. Así que damos gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes. Bienvenidos los que están acá en Zoom, los que están ir conectando también, Pastor Dani, allá en Salinas, Ecuador. Bienvenido, Pastor Gerardo Arley, acá en San José, en Heredia, en Costa Rica. Bienvenidos también a este disfrute maravilloso. En próximas semanas, posiblemente ya para el próximo año, vamos a iniciar el tema me hizo recordar eso el pastor Dani allá lo que tiene allá en la parte de atrás sobre el liderazgo. Creo que vamos a hablar del liderazgo el próximo año, así que ya desde ya al pastor Dani también ya está cordialmente invitado a compartir con nosotros todas las cosas que ha aprendido durante todos estos años y todos esos entrenamientos que ha ido teniendo. Así que, Pastor Dani, completamente invitado a compartir todas esas verdades maravillosas, esas cosas esenciales, ¿sabe? Que a veces se nos pasa por alto y creemos como que, yo no pasé, ya yo hice mi maestría y mi doctorado y todo, y a veces hay cositas que se nos pasa por alto, ¿verdad? Y que de repente se nos hace mute cuando de liderar nuestras propias vidas se trata, ¿verdad? A veces pensamos solo en liderar a otros y se nos olvida que tenemos que liderar nuestras vidas, nuestros ministerios, nuestras familias, ¿verdad? Y todo. Así que seguramente el próximo año vamos a entrar en ese tema. Yo creo que va a ser de tremenda bendición para todos nosotros. Así que bienvenidos también los que están en Facebook, mis hermanos. Gracias por conectarse. Y los que van a verlo luego también por nuestro canal de YouTube, sean todos bienvenidos también. Y al seguir disfrutando esas maravillas del Señor, ya saben, sus comentarios pueden dejarlos siempre ahí al final en Facebook Live y pueden dejarlo también en nuestro canal de YouTube una vez que hayan visto el video. Hemos estado hablando del tema de la fe. Y yo creo que es sumamente necesario esa vida de fe que llevamos nosotros. Vimos la semana pasada que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y a veces tratamos como de que, ok, voy a construir un edificio o voy a hacer esto y voy a hacer aquello y voy a hacer muchas cosas para el Señor, para que el Señor como que se sienta bien conmigo, ¿verdad? Pero resulta ser, y hace muchísimos años veníamos hablando de un grupo de pastores acerca de ese tema, qué es lo que realmente agrada al Señor? ¿Qué es lo que realmente agrada al Señor? Y a veces
hacemos un montón de cosas desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Desde nuestra visión. Y dice, bueno, con esto el Señor va a estar contento, con esto, Señor. Pero fíjese que a veces perdemos algo que se llama la fe. ¿Sí? Hacemos todas esas cosas porque tenemos un grupo de hermanos que nos respaldan o porque tenemos una organización que nos respalda. Entonces, estamos ahí confiados de que podemos hacer cosas. Pero cuando todas esas cosas desaparecen, entonces solo nos queda la fe. Finalmente, cuando todas esas cosas desaparecen, queda la fe. Y eso es lo que el apóstol estaba hablando. ¿Sí? El escritor de Hebreos decía, sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le encanta ver la gente que tiene fe. Y vimos la semana pasada que la fe significa estar plenamente convencidos, tener la seguridad, ¿sí? Es tener esa certeza de que algo que nosotros estamos esperando va a llegar. ¿Sí? Esa es la fe. La fe es tener esa certeza. Yo estoy seguro de que algo que se me ha prometido va a pasar. Poderoso, poderoso. Y esa es la parte a veces que nos hace temblar a veces, ¿verdad? Nos mueve a veces porque a veces estamos esperando algo y no llega, y no llega, y no llega, y no llega, y a veces pensamos como que no va a llegar. Pero vimos la semana pasada que el que promete las cosas es el mismo que se encarga de cumplirlo. Él no lo deja en manos de nadie. Dios no deja eso en manos de nadie. Lo que Él promete, lo que Él ha hablado, Él se va a encargar de hacerlo, cumplir. Poderoso, poderoso. Y si Él hizo algo, Él con su boca, Él habló y dijo las cosas y las cosas se hicieron con solo la palabra que salió de su boca. ¿Qué creen ustedes que puede hacer Él? ¿Sí? ¿Qué pensamos nosotros que Dios no puede hacer a veces? A veces pensamos, no, es que eso es muy imposible. Hace unos años les conté de un hermano que me dijo un día, es que hay cosas ahí que en la Biblia que no son como se dicen. Seguro los tradujeron mal, me decía este pastor. Me dice, porque yo no veo nada, yo veo las cosas ahí y parece como que no van a funcionar. Y entonces me dijo esas palabras, si Dios no lo hace, entonces lo hago yo. Y a veces tenemos esa tendencia, ¿sí? Tenemos la tendencia de decir, bueno, a Dios le doy X tiempo, ¿sí? Tiene de aquí hasta este momento, ¿sí? Para cumplirlo. Y Dios me imagino, Dios solo vuelve a ver, así como diciendo, ¿quién cree que usted es? ¿Sí? ¿Quién cree usted que yo soy? ¿Verdad? Porque de repente es, bueno, si Dios no lo hace, yo lo hago. Y la gran mayoría, mire, me he topado con una gran mayoría de pastores, líderes, personas, y un paréntesis aquí, como les he dicho, no, esto no está monopolizado por personas que están en el ministerio. La vida de fe es para todos, ¿sí? Es para todos. Es para todos esta vida de fe. Y a veces tenemos ese pensamiento de que, bueno, si Dios no hace algo, entonces yo lo hago. Y como les dije, me he topado con un montón de pastores y creyentes, ¿sí? Líderes, apóstoles, profetas, nómbrelos. Y todos han tenido una situación en la que se han desesperado y han tenido que hacer o han hecho lo que a ellos les parece porque sienten como que Dios se ha tardado demasiado. Dígame si a usted no le ha pasado eso. A mí me pasó. A mí me ha pasado una y otra vez. ¿Sí? En varias ocasiones. Es la sensación de que estoy llegando al límite, Señor, estoy llegando al límite y usted no ha hecho nada, no me parece como que va a hacer algo usted, como que le está cogiendo tarde, como que está muy ocupado en otras cosas y entonces voy a hacer algo yo, voy a hacer algo yo. Y entonces ahí es donde justamente caemos. Ahí es donde justamente caemos en nuestro. Y luego, por la cuestión de orgullo del corazón, el orgullo de nosotros, nuestra altivez, entonces es, bueno, entonces voy a terminarlo yo. ¿Sí? Entonces buscamos, porque no puede ser que se haya comenzado una obra y después no se pueda terminar. Qué vergüenza. Entonces buscamos las maneras de hacerlo. Ok, entonces vamos a ver. Creemos que Dios no va a cumplir a veces las cosas que Él ha prometido que va a cumplir. ¿Ok? Entonces nosotros
al darle un plazo y no se cumple ese plazo de acuerdo a nosotros, entonces venimos y hacemos las cosas. Pero luego tratamos de todas las maneras habidas y por haber, tratar de que eso se culmine, ¿sí? Y a veces es esa sensación como que, bueno, si Dios no hace algo, entonces yo lo voy a hacer y no voy a pasar esa vergüenza de no haber terminado lo que yo comencé. Bueno, lo que yo les digo, hermanos, es que lo que Dios comienza, Él lo termina. Así son las Escrituras. El que comenzó la buena obra en ti, Él va a ser fiel y va a llevarlo hasta la perfección, hasta que esté terminada la obra, ¿sí? Hasta que esté cumplido todo. El problema con nosotros es que nosotros corremos y hacemos las cosas porque nosotros estamos limitados por un tiempo en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces decimos, es que tiene que ser en este momento, en este tiempo. Entonces corremos y venimos y hacemos un desastre. Y nos llevamos, es el problema, es que nos llevamos un montón de hermanos en la cuenta. ¿Por qué? Entonces, cuando Dios nos prometió que, vamos a ver, si Dios te prometió tener un lugar donde reunirte con otros hermanos, un edificio. Entonces, de repente es, bueno, el Señor me lo ha prometido, entonces no veo que suceda, entonces yo comienzo la obra, porque Dios seguro cuando me ve que yo comienzo, entonces Él va a hacerlo. A veces llamamos como el paso de fe, ¿sí? El paso de fe, pero a veces no es ningún paso de fe, sino que es un paso un paso propio, un paso mío, teniendo el respaldo de toda una congregación, ¿sí? Entonces decimos, bueno, los hermanos que siempre están aquí constantemente diezmando y ofrendando y todo, entonces Él es el que nos va a dar de todo. Entonces ellos son los que nos van a diezmar, ellos son los que me van a financiar mi proyecto, porque así es como lo ve como que lo hizo Dios, ¿sí? Pero en realidad ese es un gran problema, porque entonces si Dios no comenzó esa obra, si Dios no te dijo cuándo comenzar, porque Dios te va a decir cuándo comenzar, Dios te va a decir dónde, cómo, cuándo, ¿sí? Él va a hacer todas las cosas. ¿Por qué? Porque esa es su obra, ese es su plan, ese es su proyecto, ¿sí? Esa es la iglesia. ¿Quién va a edificar la iglesia? Es el Señor. Ese es su plan de edificar su iglesia. Él tiene el plan para ubicarte en un lugar, y si Él te va a ubicar en un lugar, Él tiene el espacio para que estés ahí reunido. Pero a veces no pensamos de esa manera. A veces pensamos como que nosotros tenemos que responderlo y la gente que está conmigo son los encargados de pagar por eso. Y a veces encargamos a los hermanos de la congregación la responsabilidad de terminar o de construir o de hacer lo que yo comencé sin la dirección del Señor. Sin esperar en el Señor. Sí, señores. Sí, señores, les puedo contar historias tras historias, tras historias, tras historias de personas que aunque he tenido la oportunidad de compartir y hablar de estas cosas, la gran mayoría han pasado por unas cosas que les han dado vuelta algunos años para pararse a la cárcel. Sí, señores. Hasta han perdido hasta el modo de andar, como decía alguien, ¿verdad? Han perdido todo, han perdido todas esas cosas. Han perdido hasta hermanos de la congregación que se han ido dañados, arruinados, han hecho lo que sea. Mire, la vez pasada les conté de algunos pastores de las que a veces me he tenido que alejar un poco porque insisten en esa manera de hacer sus cosas, ¿sí? Imagínense les conté la vez pasada, poner unas hermanas, unas ancianas a firmar como codeudores, y al final el banco les quitó la propiedad a las dos ancianas que habían firmado eso. Eso no es correcto, eso no es justo. Eso no es el plan de Dios, que las dos ancianas hayan tenido que perder sus propiedades porque había que construir un edificio. No, 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 no. Y sin ninguna vergüenza, las señoras ahí andan todavía sin su terreno, sin su casa. Porque el pastor se le ocurrió que tenía que construir algo y entonces como que Dios estaba tardando, entonces no puedo esperar tanto, ¿sí? A veces nos metemos en cada, digo yo, bronca, ¿sí? En cada situación, porque a veces no esperamos en el Señor. Y esa es una vida en la que nosotros tenemos que caminar, ¿sí?
Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero hay algo que vamos a ver el día de hoy, que es lo que la fe va a producir para nosotros. Ajá. Que yo creo que nos va a ayudar muchísimo, muchísimo en nuestra vida ministerial y en nuestra vida familiar y en todo lo que emprendamos, ¿sí? Porque a veces ahí es donde justamente han caído todas las personas. Entonces, como dicen las Escrituras, sin fe es imposible. Tenemos que estar seguros, ¿sí? Con certeza de que lo que Dios nos ha prometido, Dios se va a encargar Él mismo de cumplirlo todo. Esa es su promesa. Él no va a mentir. Así que cuando Él dice que va a hacer algo, Él se va a encargar. Él, personalmente, Él. ¿Sí? Porque es su nombre el que queda hipotecado, ¿sí? Es su nombre por el que él jura. Es un juramento que Él hizo de que Él va a cumplir lo que Él promete. Así que tenemos que tener esa certeza. Pero a veces nos desesperamos, como dije, nos desesperamos y a veces pensamos como que no va a cumplirse eso. Y es también la fe, esa es la fe. Y la fe también es la convicción, estar plenamente convencido que algo, aunque usted no lo ve, existe ya. Ujú. Pues solo porque no lo vemos, a veces creemos como que no existe. Es que yo no veo nada, hermano. Es que yo no veo nada. Es que yo no veo nada. A veces, por ejemplo, con la salud, con la sanidad. Es que yo no veo nada y voy como de mal en peor. Yo no veo nada. Entonces yo no veo nada. Si yo hago, no, 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 no. Es estar plenamente convencido de que algo, aunque no se ve, existe. Ujú. Sí, señores. Cuando las Escrituras dicen que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos en todas las cosas, aunque usted no lo vea, sí existe eso. Sí existe ese enriquecimiento del Señor para su vida. Todas las cosas, cuando usted lee que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dados, aunque usted no lo vea con sus ojos, sí existe eso. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dados, ya son suyas. Ya son suyas. Ya Él lo proveyó. Ese es el deseo, ese es el plan de Dios para usted y para mí. Proveer todas esas cosas, suplir todas esas cosas, aunque usted no lo vea en este momento. Y esa es la parte en la que a veces nos caemos terriblemente, ¿sí? Terriblemente nos caemos y decimos, no, no es posible, no es posible, ¿sí? Que es que todo, yo tengo que verlo ya, ¿sí? Ahora, la semana pasada hablamos también de cómo muchos hombres de las escrituras, hombres y mujeres, tuvieron que pasar por todas esas situaciones de sus vidas y conectarse. ¿Sí? Pasar por todas esas situaciones y conectarse a esa fe, por las situaciones que estaban viviendo, conectarse a esa fe, recibieron una palabra y se conectaron a esa palabra, ¿sí? Como les dije la semana pasada, Pedro no caminó sobre las aguas, él caminó sobre la palabra que Jesús le dio. Uh-huh. Y no sé, sí, pero que caminó sobre las aguas, sí, pero las aguas están ahí siempre. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es lo que sucede? Que él dijo, solo si usted me dice que vaya, yo voy. Y cuando Jesús le dijo, venga, ¿sabe qué hizo? Cuando dijo, ven, ¿sabe qué hizo? Solo se montó, se puso sus pies sobre esa palabra poderosa que Jesús le dio. Poderoso, poderoso. Esa es la manera que caminamos en la fe. Caminamos en la fe poniendo nuestra confianza en la palabra de Dios. Y saben, cuando estaba estudiando todas estas cosas, me llamó la atención siempre, y siempre hablamos de Abraham, ¿sí? El padre de la fe, y siempre hablamos de la justicia, de que él recibió por la fe. Y piensen en eso, piensen en esto. Cuando él recibió la palabra de Dios, él la creyó. Cuando Dios le dijo que él iba a ser padre de, de multitudes, y le dijo, mira el cielo, y le dice, mire, allá arriba las estrellas, ¿las ves? Así va a ser tu familia. ¿Ves la arena del mar? Sí, ¿ves la arena aquí? Así va a ser tu familia, así va a ser tu descendencia, tan abundante, poderoso. Y él creyó eso. Y él creyó eso. ¿Y ustedes creen que inmediatamente Sara quedó embarazada?
claro, que como Dios dio esa palabra, entonces tiene que ser ya. Ajá. Y a veces Dios habla, nos da una palabra y de repente estamos nosotros, bueno, tiene que ser ya eso, porque no puede ser, ¿sí? No puede ser como que Dios me da una palabra y entonces no se cumple inmediatamente, ¿sí? Y entonces de repente comenzamos a caer en esa parte de desesperación, ¿sí? De desesperación. Pero imagínense, vamos a ver todo ese proceso de Abraham, todo ese proceso de Abraham, porque todo eso tiene sentido cuando vamos a ver lo que vamos a estudiar en el libro de Santiago ahorita. Entonces, pasaron los años. Ajá, pasó el tiempo. Ahora, nada más es un paréntesis. Muchas veces, a veces, Dios nos da una palabra con una fecha determinada, ¿sí? Este momento para esta fecha. Ahora, dentro de este paréntesis hay algo muy interesante, porque a veces vienen personas, profetas o alguien, y a veces dicen, no, yo no soy profeta, pero voy a decir esto, y entonces de repente nos da una palabra, y entonces de repente le ponen una fecha. Entonces, todas las escrituras, y aquí no tenemos que tener cuidado, la palabra de Dios que ha hablado sobre nosotros, sus promesas y todo lo que Él ha hablado sobre nosotros, y la palabra que recibimos específicamente para nosotros, para algo en especial, ¿sí? A veces viene a nuestros corazones directamente o a veces viene a través de otras personas, ¿sí? Entonces, a veces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, porque muchas veces hay personas que vienen en nombre de Dios y nos dan una fecha para que suceda algo. ¿Ok? Entonces, así es como debemos de juzgar esto, porque recuerden que cuando viene una palabra de profecía o lo que sea, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo que tenemos que hacer? Juzgar esa palabra. ¿Ok? Y yo siempre he hecho he decidido tener este pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Voy a creer. ¿Sí? Yo voy a creer. Si alguien viene y me dice, de parte de Dios tengo una palabra, yo juzgo la palabra y la escucho, juzgo esa palabra y me pongo atento, ¿sí? Pero luego tengo que hacer algo que dice las escrituras que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, que tenemos que, una vez escuchado eso, esperar. ¿Esperar qué? Que se cumpla. Si no se cumplió en la fecha o en el tiempo en que se nos dijo, entonces es muy sencillo. Si no se cumplió en esa fecha, sencillo, no habló de parte de Dios. Ajá. Porque todo lo que Dios dice se va a cumplir. Ahora, si alguien viene y nos dice algo y nos dice una fecha o una cantidad o no sé qué cosa, sea lo que nos hable, tenemos que esperar que se cumpla. Si no se cumple en el tiempo, la cantidad o la fecha en que se nos dijo, entonces no habló de parte de Dios. Sencillo. No tenemos que complicarnos, porque aquí donde los creyentes se complican demasiado, porque comienzan a decir, entonces es que Dios, ¿dónde estás? Si el profeta me dijo, y este hombre, el pastor me dijo, y todo, y no se está cumpliendo nada. Y entonces comenzamos a hacer, como decimos aquí, una retahíla de cosas y de acusaciones y señalamientos que Dios de aquí, que allá, y nos sentimos ofendidos y todo, porque no, sencillo, no se complique. Si alguien te dio una palabra de parte de Dios, una fecha o algo, y no se cumplió, sencillamente no era de Dios, no era Dios el que estaba hablando, ¿sí? No nos compliquemos, hagámoslo muy sencillo, así de fácil es. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando nosotros hagamos eso, van a haber menos personas tratando de engañarnos, menos personas tratando de manipularnos. Bienvenidos todos los que se han ido conectando últimamente, allá desde Ecuador, Pastor Manuel, los demás que están conectados ahí. Un saludo para todos. Y entonces resulta ser que cuando nosotros entre más confrontemos estas cosas con las personas, más fácil va a ser para nosotros. ¿Sí? Esta complicación a veces que nos tenemos y a veces queremos señalar a Dios como Dios es responsable. No, hermanos. Dios, escuchen, y eso es muy importante, Dios todo lo que Él dice que va a hacer, lo hace. Punto. Él se encarga, Él es responsable de eso. Ajá. Entonces, cuando es Dios, ¿ok? No cuando es cualquier otra persona. Ajá.
Y eso tenemos que nosotros ir afirmando eso porque, hermanos, yo les aseguro, he encontrado cualquier cantidad de personas ofendidas, maltratadas, porque alguien dijo algo en nombre de Dios y no era de Dios y no se cumplió, entonces terminamos nosotros frustrados y de todo, golpeados y de todo. ¿Sí? Ahora, no todos los profetas, no todas las personas que hablan de parte de Dios son engañadores, no todos. Hay algunos que sí y otros que no. ¿Sí? Entonces, por eso es que podemos hacer eso. Juzgue la profecía, juzgue la palabra que se le dio y espere. Si se cumplió, perfecto, fue Dios el que habló. Si no se cumplió, entonces deseche eso y siga su vida. No pasa nada. ¿Sí? Entonces, Abraham recibió una palabra de Dios y pasó el tiempo. Ujú. Pasó el tiempo. Y ahí es donde justamente nos volvemos locos, porque es que el Señor ya 5 años, 6 años, 7 años y no veo nada, 8 años y no veo nada, 10 años y no veo nada, Señor, ya es tiempo. Entonces voy a hacer algo yo. Ajá, porque veo como que se está tardando más. ¿Sí? Se está tardando mucho, Señor. Pues, hermano, si Dios te dio una palabra, usted no tiene que hacer nada más que creer. Créalo. Crea lo que Dios le habló y siga confiando. ¿Sí? Usted no tiene que hacer mayor cosa. ¿Sí? Me imagino, ok, vamos a ver, en el caso de Abraham, estaba haciendo todo lo que humanamente le queda a él hacer, ¿sí? Para el nacimiento de su bebé, ¿sí? Así que él estaba ahí, pero pasan los años y nada, pasan los años y nada, siguen pasando los años y nada, ¿sí? Y de repente entonces comienza la parte donde las condiciones humanas posibles comienzan a desaparecer. Se comienzan a desvanecer y se van desvaneciendo y se van desvaneciendo y ya cada día es menos y cada día es menos y menos posibilidades. Y ya después ya no solo posibilidades, las probabilidades también se van. Y entonces quedamos como que, ¿y ahora? Ajá. ¿Y ahora cómo hacemos? Abraham en esa condición, él se quedó ahí esperando. Dice, ya mi esposa se le agotó el tiempo. Ya no, ya ella no puede quedar embarazada. Ya está seco todo. Se secó el pozo, se secó todo. No es posible que una mujer pueda quedar embarazada. Ujú. Y a mí también me está pasando, dice Abraham. Ya yo también. Ya yo no puedo. Ya yo se acabó todo. ¿Sí? Se me acabó todas las posibilidades. Todo, todo, todo. Ya no puedo ni yo y menos la señora. No puede. Qué frustración. No sé si se han sentido a veces ustedes en esas condiciones que están ya listos. Ya no puedo. ¿Sí? Ya no puedo más. Y de repente se nos ocurre a nosotros, como a Sara. ¿Sí? O sea, a Sara se le ocurrió una buena idea. Uf, claro, esto debe ser. Así debe ser el plan de Dios. Como yo no puedo, entonces Dios le va a dar hijos con otras personas, con otra señora, con otra mujer. Entonces le voy a prestar a mi sierva. Ajá. Le voy a prestar para que tenga hijos con ella y así se cumple lo de Dios. Al fin y al cabo, lo que quería Dios es un hijo de Abraham, no mío, hijo de Abraham. Como sea, que le voy a dar un hijo, ¿sí? Como sea, Abraham tiene que tener un hijo para que se cumpla. Y esa es la parte en la que nos enredamos, hermanos. Miren, les he hablado a muchos pastores y hemos conversado con muchos pastores y todos son desesperados. No sé por qué nos pasa eso, pero nos desesperamos siendo los pastores, siendo que predicamos de la fe, siendo que predicamos de un montón de cosas. Yo creo que somos los más desesperados de todos. Ujú. Somos los más desesperados. Dios nos da una palabra y estamos desesperados. O sea, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Cómo va a ser esto? Y mire, y ya comenzamos. El Señor me dijo, el Señor me habló a mí. Sí, sí, no hay ningún problema si el Señor te ha hablado. No hay ningún problema. El Señor va a cumplir lo que Él prometió a su debido tiempo. No al tiempo tuyo, no al tiempo de tu desesperación, no al tiempo de tu loquera, ¿sí? Sino cuando Él quiere hacerlo, cuando Él tiene el plan para hacerlo, ¿sí?
Y el plan de Él siempre es perfecto, es bueno, es agradable. Pero siempre estamos en esa desesperación. Algunos pastores me decían, es que hermanos, yo no puedo más, yo tengo que hacer algo, porque no puedo quedarme aquí sentado. Bueno, usted no se imagina por dónde me llevó el Señor. Y sabe, por donde me llevó el Señor, tuve que sentarme un tiempo ahí hasta que el Señor me dijera. Y ahí los pastores venían y decían, pero ¿cuándo, Douglas? Ya, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Y decían, es que Él me dijo que me quedara sentado, tranquilo. Cuando Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Así que me quedé ahí. No creen que sea fácil, no creen que es eso fácil, sentarse y esperar hasta que Dios haga lo que tenga que hacer. No es muy fácil. Ujú. No es fácil. Y yo sé que algunos van a decir, pero es que hay que activarnos, hay que hacer algo, hay que hacer, y eso es justamente el gran problema de la gran mayoría de nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan alguna vez cuando el apóstol Pablo estaba entusiasmado que quería, voy a llenar esta tierra, voy por todos lados a predicar, y de repente algo se le interpuso, algo se lo puso y ya él no podía ir? Y él, me imagino, como nosotros, reprendiendo al diablo. Bueno, no sé si el apóstol Pablo reprendía al diablo o qué, pero me imagino que como si fuera en el tiempo de nosotros, estaríamos rompiendo el cielo, ¿verdad? Y atando y desatando y echando fuera el demonio y de todo. Tú no me vas a detener de ir a predicar a este lado, porque algunos me dicen, pastor, es que siento un llamado de ir a algún país. Y es que y entonces, pero de repente hay una oposición, algo no está correcto, algo como que hace como si, pero no importa, ese es o sea, Dios me va a impedir a mí ir o sea, que yo vaya a predicar el evangelio. Dios va a hacer como que yo no vaya, como que me va a detener de ir a predicar a algún lado. No puede ser Dios, eso tiene que ser el diablo. Pues al apóstol Pablo se le puso. Intentó hacerlo 3 veces. Mire, hermanos, a veces nos endeudamos y vamos, el diablo no me va a tener, voy a ir a prestar o a pedir prestado o voy a usar mi tarjeta o lo que sea y me voy. Y después regresamos, escuchen. Y después regresamos, estuvo poderoso, 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 estuvo buenísimo, la gloria. Ve, era el diablo que se quería poner. Ujú. Pero lo que pasa es que tú no ves lo que viene detrás. Se nos olvida. Se nos olvida lo que viene detrás, la cola que venimos, vamos a arrastrar después de eso. Y después tenemos que resolverlo. Y a veces no crean que si usted va y va a predicar y todo, las cosas van a salir mal. No necesariamente. Pero el problema es que el problema es el tiempo. Ujú. Era el momento correcto, porque posiblemente como te forzaste todas las cosas, posiblemente ni siquiera haya estado las personas a las que Dios quería que tú le hablaras. Ujú. O ni siquiera era el momento en el que Dios tenía guardado para ti algo, una bendición. Pero como te fuiste adelante, y el apóstol Pablo, por dicha, él reconoce y dice, wow, era el Espíritu Santo que me estaba deteniendo. ¿Te has puesto a pensar a veces en eso? ¿Se has puesto a pensar, se ha puesto a pensar alguna vez de que hay cosas que no se han manifestado por una razón? Y cuando les hablo, les estoy hablando de mi corazón. Ustedes no creen que no me ha pasado eso. No creen que no me ha pasado que he entrado como en desesperación y decir, voy a hacer algo, Señor, porque no veo que usted está haciendo lo que me dijo que iba a hacer. Y de repente esa desesperación, pero tiene que parar. Uf, no, un momentito. ¿Esto es tuyo o no es tuyo? Y cuando veo y me examino, veo mi corazón, que entra en esa desesperación, entonces digo, no, esto no es de Dios. El reino de los cielos produce, el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Ujú. No carreras, ando en carreras haciendo esto y haciendo aquello y tratando, porque es que yo quiero, es que yo quiero, es que yo quiero, es que yo quiero. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Acuérdase, ya usted no se manda a sí mismo, ya usted no se pertenece a usted mismo, ya no vives tú, Cristo vive en ti. Él es el dueño tuyo, el dueño mío.
No, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a Él. Ujú. Y esa es la parte donde nosotros se nos zafan muchas cosas porque no conectamos las cosas. No las conectamos porque sí, claro, yo sirvo al Señor. Sí, pero no haces lo que Él te dice. Sí, yo sirvo al Señor, sí, pero vas cuando quieres ir, vas a donde tú quieres ir, vas a donde te gusta ir. Ujú. Cuando, cuando ya no te perteneces a ti mismo, a otro es tu dueño, tienes que esperar que el dueño te diga qué, cuándo, dónde, con quién. Ujú. Sí, señores. Y a veces esa es la parte en la que nosotros nos metemos en graves problemas como Sara. Sara se desespera y dice, bueno, entonces voy a idear un plan. Este plan suena bueno. ¿Por qué tiene que ser malo? ¿Por qué Dios no puede estar en esto? Ajá, solo porque es tu plan, usted cree que es bueno, solo porque suena muy cristiano, ¿sí? A veces estamos organizando eventos cristianos, eventos evangelísticos incluso. Y la pregunta es, ¿te dijo Dios que hicieras eso? ¿Sabe lo que me dijo un pastor un día? Tengo que estarle preguntando a Dios para hacer todo. Y mi respuesta es sí. Pero tengo que preguntarle a Dios todo. Pues sí, porque el dueño de la obra es Él. El pastor de las ovejas es Él. La cabeza del cuerpo es Él. ¿Sí? Entonces sí hay que preguntarle. Pero si Él me dijo lo que tenía que hacer, pues si Él te dijo que lo que tenía que hacer, vaya y hágalo. Pero no hagas lo que no te mandó a hacer. No intentes convencerlo, no intentes de convencerte, porque en eso sí somos buenos, en convencernos de que lo que hicimos, que Dios no nos mandó a hacer, es de Dios. ¿Sabe cuántas personas han construido edificios y han hecho sus propias congregaciones porque están enojados con otro, por revancha, por amargura en su corazón, con amargura en su corazón, por venganza? Ujú. Hermanos, eso existe y un montón. Hay un montón de que se han hecho pastores ellos y han levantado congregaciones ellos porque les dio la gana. Ujú. Porque se molestaron. A mí nadie me va a decir que no. Y me voy y hago mi propia congregación. Y me arrastro un montón de hermanos conmigo. Ujú. Y eso pasa, y ha pasado y seguirá pasando. Mientras las personas no se sometan al Señor, va a pasar y va a seguir pasando. Ujú. Sí, señores. Y eso es lo más grave, porque entonces vamos hiriendo personas, vamos gastando la vida de las personas que no deberían de haberse gastado. ¿Sabe? El trillo, no sé si es así, pero se dice en todos los países así trillo, pero el rastro que vamos dejando, que pastores han ido dejando de personas heridas, personas maltratadas, es grande, es muy grande. Hay personas que estamos tratando y conste, vamos a ver, como yo les dije antes, mejor pregunto. Y entonces le pregunto al Señor, Señor, ¿debo hacer esto? Y el Señor dice, hágalo, vaya aquí y no vaya allá. Hay personas que Dios me ha puesto en el camino, que a veces dijeran, no, mándaselo a otro. Pero el Señor me dice, no, tienes que hacerlo tú. A veces quisiera mandar a todas esas personas, ¿sí? A otros, cómo rescatarlos, cubrir sus heridas, vendarles sus heridas, curarlos, porque están bien maltratados, bien heridos, bien golpeados. Y no crean que vienen de personas de iglesias del diablo, iglesias diabólicas o de falsas religiones. No. Vienen de nuestras congregaciones. Vienen de las denominaciones a las que pertenece un montón de personas. De ahí vienen, hermanos. No crean que han sido golpeados. Tras que se llevan golpes en el mundo, peor, cuando vienen a la iglesia donde es justicia, paz y gozo, es palo, golpes, maltratos, abusos.
Y eso no es la iglesia del Señor, eso no es el plan de Dios, esa no es la idea de Dios. Pero nos metemos en cosas y por eso les digo, no nos fijamos en el arrastre, en lo que vamos dejando, las huellas que vamos dejando. No, solo, me fue poderoso, uf, me fue buenísimo, pero el rastro, ¿has visto el rastro que has dejado? No, hermano, mire, es que yo, no. Sí, rastro de engaño, rastros de engaño, rastros de mentiras. Hay un montón de cosas que la gente va dejando, pero me fue poderoso, poderoso. O sea, me he topado con un montón de pastores que me dicen, mira, es que han venido aquí un evangelista y que me dejó con una deuda terrible, una deuda en el hotel y en alimentación terrible, me dejó mal con la iglesia. Pero ese es desde el pastor, pero cuando vas con la persona que vino sin escuchar la voz de Dios, me fue poderoso. Me fue bienísimo. Miles de personas fueron sanadas, miles de personas han sido salvadas, ¿no? Esas congregaciones quedaron bendecidas y por el otro lado el pastor me dejó endeudado aquí, me dejó con un gran problema, porque le dijo a la gente cosas que realmente no son. Me acuerdo de un pastor, y todos estos testimonios se los cuento porque son reales y son válidos para nosotros, para despertarnos. Un pastor me decía, Douglas, es que qué terrible, porque este hombre vino a decir a recoger ofrendas y entonces si ellos iban a ser bendecidos, si le daban el dinero a él. Si usted me da dinero a mí, decía el evangelista o el profeta o el apóstol ese que venía viendo, a mí ustedes van a ser bendecidos. Y pasan los días y nadie, o sea, y todo el mundo endeudados o todo el mundo sin esa bendición que se les prometió. Y entonces, ¿a quién le caen los clavos? Como decimos aquí, ¿a quién le caen las responsabilidades? A mí. ¿Por qué? Porque yo tengo que lidiar con esos hermanos. Y porque me dicen, ¿quién te dijo a ti? ¿Por qué trajiste a esa persona que nos engañó? Ustedes no creen, yo he pasado situaciones en las que yo digo, wow, Dios, ¿por qué me hiciste ver estas cosas? Me acuerdo hace unos años, muchos años atrás, estaba, como si me agarró de nuevo un de esos gallos viejos, ¿verdad? Y entonces me dice, varón, me dice, escuché su testimonio, que Dios lo ha llamado y se tiene ¿verdad? Un llamado poderoso y no sé qué, no sé cuánto. ¿Quiere ser bendecido hoy? Le digo, siempre quiero ser bendecido. Ok, espérese, haga lo que yo le diga, ¿verdad? Y yo, muy nuevo, claro, está bien. Así que me senté ahí y comencé a predicar y a decir cosas de esas, sacar esas frases bonitas que suenan como que Dios está hablando y no sé qué, no sé cuánto. Y me vuelve a ver y me dice, varón. Y me dice, varón de Dios. Dios me dijo, a mí, yo no te conozco, me dice, pero Dios me dijo que usted es un hombre de Dios, pero claro, yo no sabía que él ya había hablado con otras personas. Así que ya sabía de mí. Entonces, varón, a mí me dijo Dios. Estaba orando y Dios me dijo, varón, este varón es un hombre ungido, este varón es un hombre de Dios, este varón, Dios lo ha llamado a este lugar para ser de bendición y no sé qué, y comenzó a hablar de mí todo. Claro, niño, sí, que no captaba muchas de esas cosas. Santo Dios. Dice, si ustedes quieren ser bendecidos, si ustedes quieren que Dios les multiplique su dinero, vengan y bendigan al varón. Y entonces la gente comenzó a venir y a echarme dinero encima y a poner en mi regazo dinero. Mira, hasta que yo tenía la cuestión, la mano, ya no me cabía. Entonces, él usó mi buen testimonio con las personas para sacarle dinero a las personas. Ahora yo le voy a decir en qué terminó eso. ¿Sabe qué hizo el hermano? Cuando terminó la reunión me dice, ahora deme la mitad de eso, me dice. Sí, hermano, así fue como lo hizo, sin ninguna vergüenza. Me dice, ya lo bendijeron, veo que lo bendijeron bastante, tiene que darle deme la mitad de eso, me dice. Y yo me quedé como que, pero no era para mí eso, no era la bendición para mí. Y entonces, pues pareciera que no, porque entonces ahora me pide que le dé la mitad. Y entonces
Bueno, yo nuevo, novato, yo pues saqué la mitad y se lo di y entonces todavía viene y me trae una Biblia nueva con concordancia y toda una Biblia grande de ministro, no sé qué. Y entonces me dice, págale a la hermana, a la de la librería, págale esta Biblia. Así que yo todavía novato fui, todavía le pagué la Biblia esa. Y entonces cuando caí en cuenta, dije yo, santo Dios, así es como lo hacen. Así es como lo hacen. Y yo de repente ustedes creen que tenía que tomar, o sea, pensar y decir, Señor, Señor, por favor, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque entonces así es que muchos, escuchen, muchos se han vuelto mañosos porque han jugado con ellos, así que ellos hacen lo mismo con otros y siguen reproduciendo ese engaño. Ujú. Sí, hermano, siguen reproduciendo ese engaño, porque no, ¿saben cuál fue la causante de todos esos? Muchos de ellos ni siquiera pudieron esperar su tiempo, esperar en el momento propicio de Dios para hacer el ministerio. No pudieron esperar, tenían que hacerlo ya, tiene que ser ya, porque es que yo no puedo esperar, yo no puedo, no. Imagínense el apóstol Pablo, después de que cayó de donde andaba, cayó ahí bajo el poder del Espíritu Santo y que Jesús le habló y todo, ¿sabe? Entonces que él se levantó y se fue al ministerio y comenzó a hacer ministerio y todo. No, se fue 3 años, 3 años, 3 años aprendiendo, escuchando, tratando de entender qué es lo que estaba pasando. A escuchar, a aprender, a escuchar. Y comenzó a caminar después, a entender cuál fue su llamado específicamente, qué es lo que Dios quería que él hiciera. Hermanos, yo creo que vamos a tener que, de verdad, revolver un poco de cosas y como les dije yo hace muchos meses atrás, ¿sí? Hay que hacer, Dios me dijo, hay que hacer el contrapeso. Y no es una cuestión de, porque algunos van a decir, es que pasas hablando en contra de pastores. No, más bien es a favor de los pastores, es para ayudarles a no caer en eso. Hace unos meses estaba en un país y me dijo un hermano, viera hermano, cuando estamos hablando de este tema, él me dice, viera hermano, viera lo que me pasó, me dice, es que vino un hermano, dizque profeta, y vieras todo lo que me estafó, me dejó mal, quedé mal con la iglesia, y ahora tengo que ver cómo devolverle a los hermanos lo que él les quitó. Y entonces la pregunta mía era, hermano, porque entonces comenzó a decirme, es que yo sé, usted es un hombre de Dios y comenzó a como alabarme un poco, ¿verdad? Y entonces le dije yo a él y a su esposa, ¿cómo saben ustedes que yo soy un hombre de Dios? ¿Le preguntaron a Dios? ¿Hablaron con el Señor acaso? ¿O solo lo dicen y lo dicen a todos los que vienen? Ujú. No, hermanos. No todos los que vienen en nombre del Señor son del Señor. Ujú. No todos. No todos los que vienen y hablan en nombre del Señor son del Señor. Y esa es la parte de discernir, porque hay una parte de ellos y hay una parte nuestra. Una parte de ellos de entender cuándo es el momento, cuándo es el tiempo de hacer algo, de viajar o de hacer algo, y el tiempo y el suyo también de discernir y entender. Ajá. ¿Usted cree que no hay gente que me llama para venir a la iglesia y predicar y todo? Sí, hay muchos que me llaman. Hay muchos que están esperando una oportunidad. Ahorita me llama el pastor Douglas para hablar y para venir a predicar y todo. No, no todos. Ajá. No todos. Y no es que yo me crea el que sí sé, el discernir, no, sino que le pregunto al Señor. Tengan por seguro que si el Señor me dice que usted debería venir a predicar, usted lo va a hacer. Sencillamente esa es la parte que me toca. Preguntar al Señor. Hablar al Señor. Señor, yo debería hacer esto. Yo no sé, ustedes conocen la historia cuando les conté de hace unos meses atrás cómo fue que iniciamos la congregación acá en Costa Rica. Esperar, me tocó esperar mucho, ¿sí? Me acuerdo la primera vez cuando el Señor me dijo, hace unos años me dijo,
es el tiempo, es el tiempo. Quiero que hagas esto, esto, esto y eso. Y yo dije, ok, listo, Señor, ya estoy listo. Y él me dijo, "What? Cuando yo te diga". Y pasó un año, y pasó 2 años, y pasó 3 años. Y ese Señor, pero ya yo ya estaba listo, tenía equipo, tenía todo lo necesario para arrancar. Y el Señor me dijo, no, todavía no. Hasta en enero del año 2022 me dice el Señor, ahora sí, pero te voy a decir dónde. Ah, también. Yo pensaba que era solo arrancar y comenzar a predicar y invitar a la gente y hacer campañas o lo que sea. No, no, no. Hasta el lugar te va a decir Dios dónde. Y cuando yo dije, bueno, Señor, cuando el Señor me dice, ya, le digo, Señor, ya no estoy listo, ya regalé todo el equipo. Yo pensé que eso se iba a tardar más, así que regalé todo y entregué todo. Señor, no te preocupes, no te preocupes, yo voy a traer todo. Así que así fue. Y de repente, Señor, buscando yo un local, buscando otro, este local es bueno, este lugar sí va a estar aquí, y yo mis planes en mi cabeza aquí, Señor, no, ahí no, y me fui a otro lugar y busqué otro, no, ahí no, y me fui a buscar otro lugar y no, ahí no, hasta que llegamos al lugar poderoso. Y cuando llegué al lugar y me paré afuera del lugar, el Señor me dijo, aquí es. Y algo me dijo el Señor, no invites a nadie. Y yo, pero Señor, o sea, ¿cómo vamos a iniciar una congregación y no invitar a nadie? No invites a nadie. Y yo los voy a traer. Y así ha sido. Así ha sido hasta el día de hoy. Y es esa carrera en la que tenemos que ir caminando. Tenemos que ir caminando, caminando. Si nosotros nos desesperamos, comenzamos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. ¿Ustedes creen que ha sido fácil no invitar a nadie? Y algunos están esperando, ¿y cuándo me invita, hermano? ¿Y cuándo me invitan? No, es que el Señor me dijo que no invitara a nadie. Suena loco, ¿verdad? No, no suena loco. Suena lo correcto. ¿Sí? Y el Señor me dijo, no invites a nadie. Tal vez a usted le va a decir, vaya y invite a todo mundo. Pues a mí el Señor me dijo, no invites a nadie. A cada uno es diferente. No tiene que seguir el modelo de cómo el Señor quiere hacer las cosas aquí. Cada uno, pero lo que sí va a ser real y sí va a ser que debemos de hacerlo es escucharlo a Él, ser guiados por Él. Y no entrar en esa desesperación. ¿Sabe lo que me encanta de las Escrituras? Vea lo que dice Santiago para todos nosotros. Eso es para la iglesia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero Señor, ¿por qué vienen las pruebas? Señor, ¿por qué vienen las pruebas? Bueno, es lo que sigue. Sabiendo, o sea, eso es algo que debes de saber ya, de anticipado, sabiendo que la prueba de vuestra fe, recuerda que estamos hablando de la fe, ¿verdad? ¿Sí? De estar convencidos de que algo, aunque no se ve, existe realmente, ¿sí? Y tener la certeza de que lo que Dios prometió se va a encargar de cumplirlo. Ajá, esa es la fe, esa es la fe, ¿sí? Pero la prueba, sabiendo que la prueba de esa fe, de su fe, produce paciencia. Y ahí es justamente donde comenzó la bronca. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya no, o sea, no nos gustan en primer lugar las pruebas y segundo, la paciencia. El problema es de que así es como está establecido, que tu fe, lo que tú crees, se ha puesto a prueba. Número uno. Luego, lo que va a producir esa puesta a prueba de tu fe va a producir paciencia. Y luego dice más adelante, versículo 4, capítulo 1 de Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa. Ok, vamos a ver. No es como que, ok, ya sí, ya aprendí, voy a esperar un día, voy a esperar 2 días, voy a esperar 3 días. No, vas a tener paciencia hasta que se cumpla. Paciencia hasta que se hagan las cosas. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Así que, vamos a ver, les dije, la fe es poner toda esa confianza en el Señor,
de que Él es el autor y consumador de todas las cosas que Él dice, ¿ok? Poner nuestra fe en su palabra, número uno. Número dos, saber que esa fe que has puesto en el Señor va a ser puesta a prueba. Y luego va a producir eso, cuando está puesto a prueba, va a producir paciencia. Pero, número cuatro, ahora sí, la paciencia tiene que tener el proceso completo. No es media paciencia. No es a medias. La paciencia que tuvo Abraham fue de años y años y años hasta cumplirse. Y cuando aún entró en desesperación y hizo lo que le dijo Sara que hiciera, aún así siguió esperando. Siguió esperando a pesar de sus errores. Y usted lo va a ver aquí cuando habla de Hebreos. Cuando habla en Hebreos, habla de Abraham y de Sara como que nunca han hecho ningún error. ¿Sí? Porque para Dios, escuchen, para Dios no cuenta nada de lo tuyo. Para Dios todas las cosas que hayas hecho fuera de lo que Él dijo que hiciera, no cuentan. Todos tus errores, todas tus equivocaciones, todos tus desvíos, todas tus cosas que hiciste, no cuentan. Lo único que va a contar es lo que Él te dijo que hicieras. Lo de Él es lo único que va a contar. Así que aunque te hayas hecho un nombre famoso, aunque te hayas hecho un edificio gigantesco, si no fue lo que Dios te dijo, no vale de nada. No cuenta. Sí, señores. Así que más nos vale. O sea, es de gran valor. Lea el libro de Hebreos, el capítulo 11. Y usted, a ver, no aparece nada de las cosas que hicieron. Por aparte de Dios, nada contó. Lo único que va a contar y que va a permanecer, porque recuerdan lo que dijo el apóstol Pablo. Estas tres cosas permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Tres cosas que permanecen. Así que si lo que has hecho no es de fe, si no es de tu propia voluntad o de tu propio orgullo, o tu propia altivez o lo que sea, no cuenta para nada. Pero hermanos, yo hice campañas evangelísticas, yo construí este ministerio que usted ve y todo. Sí, pero si no fue en amor y no fue en lo que Dios te dijo que hicieras y fue en tu impaciencia, no cuenta para nada. Lo único que va a hacer, ¿sabe qué va a hacer? Va a ser como un grillete en la vida suya. Vas a estar arrastrando todas las cosas que hiciste fuera de la voluntad de Dios, fuera del tiempo de Dios, fuera del deseo de Dios. Eso es lo único que va a pasar. Vas a andar arrastrando eso. Tengo muchas historias que contarles de tantas cosas donde hemos tenido que hacer alto y decir, no, no, aquí no, o aquí sí. ¿Sí? Cosas que tenemos, y a veces usted no cree que la gente no lo alienta a uno a hacerlo. Me acuerdo en una ocasión estábamos en una iglesia y de repente querían ponerme en una terna con otros pastores y para competir, e incluso querían que pusieron en la misma competencia a mi papá y a mí. Ajá, y querían que los dos compitiéramos, a ver cuál de los dos y todo. Y la cuestión es que les dije, no, es que no es, mi Dios no me ha dicho nada. A mí Dios no me dijo que hiciera eso. Yo vine y hice lo que Dios me dijo que hiciera, punto. Pero estar en esa competencia, como a ver, predique usted esta semana, a ver, vamos a ver cómo predica. Y después viene el otro, y la otra semana, vamos a ver cómo predica usted, para ver si eligen a cualquiera de los mejores predicadores. Bueno, saben que muchas congregaciones se han llevado un montón de engañadores, un montón de gente que habla bonito, pero no son la voluntad de Dios. Y a veces usted no cree que hay gente como que dice, no importa, juéguesela, no importa. Ahí después lo agarramos.
Yo dije, no, no señores, esto no es lo que dijo Dios, pero no importa. Acepte eso. Usted cree que la gente no me dijo, acéptelo, acepte esas condiciones, no importa, hombre. Después usted es el que va a ser, cuando los nombra, usted es el que manda. Usted los quita después a esa gente. No, no, no. Me acuerdo una vez cuando me ofrecieron una congregación, me dice un pastor, mira, yo me voy para Estados Unidos, yo me voy para acá, te dejo esta congregación, esa congregación ya diezma, ya sabe diezmar, y esas, está bien, yo me voy para allá y usted me ayuda económicamente acá, mientras tanto. Y yo le dije, no, es que Dios no me ha dicho que hiciera eso. Y algunos me dicen, no, hombre, no aproveche. O sea, ¿sabe lo que es comenzar de cero? Aproveche, hermano. Y yo dije, no, es que no voy a aprovechar nada. No me va a ser de provecho a mí hacer lo que Dios no me mandó a hacer. De ningún provecho. Y así tenemos un montón de ministerios y un montón de personas haciendo cosas que al fin no es lo que Dios le dio. Y esa es la parte importante. Mas tenga la paciencia su obra completa, con una finalidad. Ese es el fin y con eso termino. Para que seáis perfectos y cabales, o sea, con buen entendimiento. ¿Sabe una persona fuera de sus cabales? ¿Qué es lo que hace? Hace tonteras, hace lo que sea. Viene por acá una cosa y sale por otra y anda haciendo. Y hay un montón de pastores y líderes y creyentes que andan así, fuera de sí. No tienen control de sí. No tienen dominio propio. Para que seáis perfectos. Ese es el objetivo. Esa es la razón por la que tu fe, que ha sido puesta en la palabra de Dios, sea puesta a prueba para que produzca esa paciencia, y esa paciencia de esperar el momento correcto, el tiempo con las personas correctas, suceda. Entonces tiene como objetivo que seas perfecto y con buen entendimiento, cabal, en sus sentidos cabales, sin que les falte cosa alguna, sin que te falte algo. ¿Sí? Usted no ha sentido a veces que aunque hagan algo, sienten ese vacío, como que les quedó algo ahí en el camino, como que no quedó todo, como que faltó algo. Bueno, es porque seguramente no dejaste que la paciencia tuviera su proceso completo, su obra completa. Y esa es la desesperación de muchos. Hermanos, quiero meterme en este negocio, hermano. Y la gente le llega a uno. ¿Usted sabe cuántas personas llegan a tratar de decir y decirme de sus que ore por sus negocios y todas esas cosas y que los bendiga y que con una bendición le va a salir bien todo, y tratando de justificar lo que van a hacer, justificándolo como que Dios es el que lo está apoyando? Y algunos me dicen, es que hermano, dice el Señor que yo no me puedo quedar quedito. Que si yo no doy de comer a mi familia, soy peor que un incrédulo. Si yo no hago esto, y justificándolo bien con las escrituras. Y usted puede justificar todo lo que quiera con las escrituras. Justificar todo. Usted puede tratar de justificar todo delante de Dios. Hace unos días un amigo mío me decía, Douglas, a la gente le pasa lo que le pasó a Saúl, que cuando el profeta le dijo, espérese hasta que yo venga, no se altere. Y él justificaba, cuando el profeta tardó en llegar a su tiempo, comenzó a justificar y decía, no, es que vea al enemigo. Esos enemigos se van a apoderar del pueblo de Dios, y esos enemigos van a hacer esto, y yo no puedo permitir que esto pase, y nos van a invadir, y no. Seguro el profeta lo raptaron, quién sabe, mejor lo hago yo. Y el profeta le dijo, espérese, espérese, espérese. Y arruinó su reinado por eso. Arruinó su reinado por eso. Y hay muchos que tienen sus ministerios arruinados. Arruinados, hechos un desastre, y van sobre una mentira, un engaño sobre otro, y quieren, y justificando una cosa y la otra. Y no importa el tamaño, hermanos. Lo he visto en iglesias pequeñas, lo he visto en personas con poco dinero,
Lo he visto en gente de iglesias gigantescas. Lo he visto con gente con mucho dinero, tratando de justificar, y es un desastre su propia vida. ¿Ustedes creen que porque las personas tienen las cosas? Ese hermano es prosperado, mire qué edificio más grande, que mire qué congregación más gigante que tiene. ¿Sabe qué? Sí, pero eso, si no fue lo que Dios le dijo que hiciera, no vale nada. No produce nada. Si no fue en amor, tampoco. No produce nada, no es nada. Y usted siempre lo va a ver. Nunca se sacia. Y últimamente usted va a ver un montón de pastores de esos, de los famosos y todo, que salen en la televisión y todo, con una vida desastrosa. ¿Y ustedes creen que tienen paz y gozo? Y le garantizo que no, hermanos. No importa el tamaño de tu congregación, de tu ministerio, de lo famoso que te hayas hecho. Pero si no has caminado con el Señor y no has dejado que esta paciencia esta paciencia que necesita en la vida, esta paciencia que necesitas en la vida, no tenga su obra completa, no vas a ver la perfección en la vida tuya. Y te va a faltar un montón de cosas. Te va a hacer falta un montón de cosas. Y por eso es que no están en paz. Ahí están tratando de hacer las cosas, tratando de forzarlas y tratando de simular que estás bien, llevas una vida simulada, como que, oh, y cuando llegas a tu casa, y cuando estás delante de la gente, te inflas y haces ver como que todo está perfecto, que ungido este varón. ¿Ustedes creen que la gente no puede simular unción o simular cosas de que está bendecido y todo? Pues, por supuesto, por supuesto. La simulación, ¿usted cree que la simulación no es algo que la gente ha caído miles de veces? Por supuesto. Vaya a ver las campañas políticas. Las campañas políticas y vaya a ver los matrimonios. ¿Sabe cuántos muchachos han llegado con una presencia? Yo te amo y te cuidaré toda la vida. Y tú eres la mujer perfecta para mí. Un año después de casados ya no es la mujer perfecta, ya pasó todo. Ya cuando está hinchada, cuando está embarazada y con los pies hinchados y vienen los niños y de todo, y cuando ya no alcanza el dinero del trabajo, entonces se les acabó todo. Los políticos. ¿Usted cree que los políticos no hacen eso, no simulan, no tienen ese sentido de ganarse a las personas con sus cosas y todo? Pues sí, hermanos. Solo tienen que ver eso. ¿Es el que no hay fe fingida? Si el apóstol Pablo dijo a Timoteo, la fe no fingida de tu abuela, de tu mamá, esa misma fe es la que debes de tener. Esa fe no fingida. Si si no dijera nada de la fe fingida, pues no nos preocuparíamos. Pero hay gente que finge fe. Pero su vida de fe es un desastre. Predican sobre la fe, pero su vida es un desastre. Son buenos predicadores. Son gente que habla muy bien. A veces hasta visten muy bien y huelen muy bien y tienen toda una máscara puesta. Pero tienes que ver su vida. Por eso es que cuando se hacen discípulos, los discípulos, usted está expuesto a la vida, ¿sí? Usted expone su vida a los discípulos. No la esconde. Eso que tenía que compartir esta mañana y espero que hayan sido edificados mis hermanos y que hayan sido alertados, ¿sí? Y que hayan sido edificados y que podamos crecer, ir avanzando y no estar yéndose hacia atrás, que podamos ir creciendo en este conocimiento del Señor tan maravilloso. Nuestra dependencia está en Él. Vea lo que dice capítulo 12 de Hebreos, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, hay testigos,
¿Ustedes creen que la gente no los ven? Que la gente, pues, que usted puede, a veces creemos que podemos esconder las cosas de las personas. Hay una nube de testigos. Gente, ángeles, que lo ven. Ujú. Y dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. ¿Sabe qué? A veces, hermanos, a veces es mejor deshacerse de todo eso y arrepentirnos y decirle, Señor, todo lo que yo no hice, todo lo que yo no hice correctamente, voy a desprenderme de eso. Y a veces hemos tenido que volvernos a sentar, hermanos. A veces es mejor hacer eso. Despójese de algunas cosas. Despójese, no de algunas, despójese de todas las cosas que no han sido del Señor. Por muy bonitas que estén, por muy bonitas que sean, es mejor despojarnos de eso, comenzar de cero a veces, que seguir arrastrando el engaño. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Del pecado que nos asedia. Tiene que hacer eso primero. A veces queremos correr la carrera, correr en el ministerio, pero no nos hemos quitado el peso ni del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como dice el apóstol Pablo, ya no vuelvo a ver atrás. ¿Sí? No vuelvo a ver atrás, sino que sigo hacia adelante. Dejo eso atrás, todo eso que no servía, todo eso lo que Dios me dijo que no, todo lo que yo hice, que Dios no me dijo que hiciera, queda atrás. Vamos con paciencia la carrera, caminando, haciendo esta carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Poderoso. Es en Él. Recuerden lo que les dije al principio, cuando comenzamos este tema de caminar de fe, es la fe no en tu propia capacidad, no en tu propio entendimiento, no en tu propia prudencia, fe en la palabra de Dios, en lo que Dios te dijo. Algunos me dicen, pastor, es que Dios, yo no escucho a Dios hace tiempo. Bueno, entonces si no está escuchando a Dios, espérese, siga esperando. Cuando llegue la voz de Dios vas a saber qué hacer, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, dónde hacerlo. Es en Él, es en su palabra, en su palabra. En la palabra de Dios es la que nos va a sostener, hermanos. Fe en la palabra que Dios nos dio. Fe en la palabra de Él, en Él. Ahí vamos a poder caminar y ser victoriosos en toda la vida, toda nuestra vida. Así que, comentarios. Vamos a abrir comentarios esta mañana. Espero que puedan edificarnos con los comentarios que tenga esta mañana también. Así que como siempre, solo abran su micrófono o levanten la mano para poder ver y darle la posibilidad de hacer eso. Pastor Dani, allá en Salinas, Ecuador, bienvenido, bienvenido. Gracias, mi pastor Douglas. De verdad que su enseñanza nos edifica y desafía y afirma en la doctrina. Y es una gran verdad, más que de pronto a mencionarlo como crítica, pero hoy en día se han levantado muchos predicadores usando la Biblia de una manera muy fuera del propósito eterno. Y eso ha contaminado a muchos, como usted dice. Yo tuve que cerrar invitaciones a muchos ministros del Señor. Sí, señor. Yo no los conozco, no sé de qué doctrina, pero le hago un comentario de un pastor X, sin dar nombres. Sí. Este año, en el mes de junio estaba en Estados Unidos y nos invitaron a un evento de varones y fuimos. Y comenzó un pastor a predicar bonito,
y todos decíamos amén, hasta que de pronto comenzó a meter ciertas doctrinas. Y cuando yo vi a mi pastor que se sentó, se cruzó el brazo y se agarró su chivita, yo dije, ya algo no está bien. Y ya yo bajé, ya dejé de escribir. Después el pastor le llamó la atención al pastor que lo había llevado porque estaba bajo cobertura. Y él tuvo que pedir perdón porque él dijo, me lo ofrecieron y yo no lo conocía. Y dio un disparate de doctrinas, pastor, donde ellos están enseñando, mire, pastor, ellos están enseñando en que sobre el alma gemela, si tú estás casado y tienes problemas con, aún siendo ministros, estás casado con personas y con tu esposa y no te va bien, no es tu alma gemela y puede dejarla y coger otra. Ajá. Y cuando nos enteramos, pastor, créalo que ahí sí ya va contra mi doctrina de la Biblia. Sí. Y así muchos, ¿verdad? Lo que usted dice, cuando a mí pastores me han dicho, déjame ir a predicar a tu iglesia, levantamos, dice, me deja a mí levantar la ofrenda que yo paso mis sobres. Y yo le digo, varón, no, le digo, yo tengo un testimonio, pastor, si me lo Sí, sí, permite, sí, sí. pero Claro, claro. Yo creo que el nos año ayuda pasado mucho. yo fui, el año pasado yo fui a predicar a muchas iglesias a sus aniversarios y supuestamente la ofrenda de aniversario es buena, ¿verdad? Porque Ajá, se han venido preparando, pero claro. iba a iglesias humildes y, y el Señor tocaba mi corazón y yo iba hasta casi sin dinero, pastor, solo con una ofrenda. Y yo sentí en mi corazón no tomar la ofrenda de que me iban a dar. Y yo le decía, yo la siembro para que comiencen a construir. Lo hice en varias iglesias, pastor, y cuando yo llegaba aquí a la casa, sabiendo que no había dinero, quizás para no comer al otro día, mi esposa me decía, ¿te dieron ofrenda? Y yo le decía, mira, Tania, lo dejé sembrado. Híjole. Pero pastor, llegó diciembre Sí. y como a esta fecha, casi un año, pastor, y me llama un amigo y me dice, Dani, dame tu número de cuenta para depositarte una ofrenda. Y yo le di, pastor, le voy a dar la cantidad porque esto es un testimonio de Dios. Sí. No lo esperaba, pero cuando yo esperaba quizás exageradamente unos $500. Ajá. Pero cuando fuimos a Guayaquil por unas compras y regresábamos, mi esposa dice, voy a chequear tu cuenta. Y cuando dice, Dani, hay $5,000 de ofrenda, o sea, Ujú. depositado. Ajá. Y yo reaccioné, pastor, y digo, estás loca, en un término acá que decimos. Sí, 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 sí. Y le digo, hazle un capture y envíame. Ella venía al lado mío en el asiento y en cuestión de 50 centímetros, hazle un capture. Y yo tomé el celular y mientras conducía miraba esa cantidad. Mis hijos venían atrás y le decían, hijos, desen cuenta en la fidelidad de Dios cuando uno sirve no por dinero, sino a quien nunca, Sí. nunca deja de pagar bien. Si yo hubiera Sí. cogido, pastor, esa ofrenda de 50 o $60, hubiera limitado a Dios. Ajá. Pero aprendí a no limitarlo, pastor. Sí. Y sé que el Dios que uno sirve, no por dinero, sino por el Dios que nos bendice. Y para mí bendición es la vida, la salud. Sí. Y de verdad que esta enseñanza me bendice y me fortalece y me mantiene. Porque justamente me están llamando aún para pastores. Dice, Dani, viene un pastor en enero. No, le digo, yo predico, Dios a mí también me habla, yo tengo una palabra para compartir con la congregación. Y gracias por su enseñanza, mi pastor, porque de verdad esto me fortalece, me ayuda, me guía y direcciona más Sí. en este aprendizaje. Yo lo bendigo porque cuando no estoy presente, pues yo miro la repetición, que ahí está la bendición. Le aprecio mucho, mi Poderoso. pastor. Amén, amén. Gracias, Pastor Dani. Es que, vamos a ver, a veces nosotros creemos que las cosas funcionan porque deben de funcionar así, pero hay una manera de Dios y la manera que nosotros seguimos y caminamos es a la manera como Él lo ha establecido. Y esa es la mejor manera de hacer las cosas.
Y a veces no nos movemos, yo me acuerdo, no nos movemos porque no hay dinero. No, y a veces hemos tenido que movernos aun cuando no hay. Y ver cómo, ok, pero si voy con esto apenas llego, sí, bueno, si el Señor dice que vayas allá, vas a ir ahí. A veces no, Él no te va a decir, bueno, te voy a dar todo el dinero, todo lo que necesitas para que vayas. No, a veces va a ser, solo vaya. Pero apenas me tengo para ir, sí, no importa, vaya. Y hemos visto una mano de Dios con unos misioneros que, le digo, esos misioneros tienen su pensión y tenían dinero guardado y toda la cuestión y todo. Resulta ser que el día que íbamos a hacer un viaje misionero a una ciudad acá, de repente ni él tenía dinero porque le dijeron, era un fin de semana y le dijeron, no, hasta el lunes te van a depositar tu pensión. Y yo digo, bueno, en la iglesia podemos recoger algo, los hermanos tal vez nos bendicen con algo. Y no nos dijeron nada. Y resulta ser que llegamos a ese otro, bueno, unos minutos antes de irnos, llega una hermana con un sobre y me dice, pastor, mi esposo le manda esto y dice que es para usted, no es para gastos de la iglesia ni nada de esas cosas, es para usted, quiere que usted lo tenga. Así que cuando revisé el sobre, solo saqué los pasajes y le di a mi esposa el resto. Y me fui porque eso era todo lo que el Señor me había hecho que hiciera. Pero vea qué poderoso. Cuando llegamos allá, al lugar donde teníamos que ir, esa noche, hermanos comenzaron a bendecirnos, al norteamericano también, que él pues, no está acostumbrado a que siempre cuando llega a un lugar, la gente espera, o pastores esperan que los norteamericanos sean los que paguen, ¿verdad? La comida y todo eso, pero esta vez no. Esta vez él estaba sorprendido de que el Señor ponía dinero a través de las personas en sus bolsillos. Y resulta ser que cuando pasamos 3 días ahí, cuando regresamos a la casa, ¿sabe cuánto dinero lo había bendecido Dios a él? A ese misionero que siempre estaba acostumbrado a otras cosas, lo que equivalía a su pensión. A su mes de pensión, Dios lo había bendecido de esa manera. Y pues por supuesto a mí también, ¿sí? Pero era algo como que él me dice, ¿cómo hizo Dios eso? Digo, pues si es Dios, si Él es Dios, Él hace como a Él le place. Así que gracias, Pastor Dani, por compartir este testimonio con nosotros. Hermanos, lo que hacemos es para animar su fe, ¿sí? Para animarlo en el proceso de su fe, en el proceso de las pruebas, de su fe, en el proceso de la paciencia, en el proceso hasta llegar a ser completo, hasta ser una persona perfecta, sin que te falte nada, ¿sí? Eso es el interés nuestro, ayudarte a crecer, ayudarte a caminar con el Señor. Así que un abrazo a todos, nos vemos la próxima semana con más de estas verdades poderosas que yo les aseguro que les van a ayudar. Nos han ayudado a nosotros. Bueno, usted escuchó al pastor Dani también y a mí, o sea, y a otros más, cómo nos ha ayudado estas cosas en el Señor. Así que yo les animo de verdad a que puedan seguir creciendo en este conocimiento tan maravilloso. Un abrazo, nos vemos la próxima semana igual a la misma hora y pues a seguirnos creciendo, a seguir creciendo y edificándonos mutuamente. Un abrazo a todos. Bendiciones a todos, Pastor Dani, a todos, Pastor, todos los que se juntaron esta mañana acá con nosotros. Tal vez en Facebook no se vea todos los que están ahí, pero hay un montón de otros hermanos ahí conectados acá también. Así que un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, bendiciones a todos. Chao.